Hi guys, welcome back to Crispy Bakes. Today we're going to be teaching you how to make empanadas without beer or without Coke. So for this recipe, you're going to be using 1 cream cheese and 4 barritas de mantequilla, margarina, como tú le llames. So you're also going to be using 4 tazas de harina, 4 cups of flour, and 1 egg, poquito baking powder, and this is going to be to coat your empanadas, azucar con canela. And for the relleno, I'm going to be using cajeta, and I'm also going to be using pina. You can buy your mermelada de pina, fresa, whatever flavor you would like. So now all you're going to do is these have to be room temperature, okay? Para que sea más fácil de mezclarlo. Todo esto you're gonna mix it with the flour, with the egg, the baking powder, and that's it. You're gonna make a masita. Ok, ya aquí tú haces las bolitas. Las bolitas. So ya aquí ya tenemos nuestras empanadas hechas, unas de cajeta, otras de piña. Vamos a prender nuestro horno a 350 Fahrenheit. Ok, so dejé mis empanadas por 35 minutes y se miran así, doraditas. Y ahora las vamos a cubrir con
azúcar y canela. Y tienen que hacer esto cuando las saquen del horno porque ya cuando se enfríen pues ya no se les va a pegar el azúcar. Y claro, a algunas se les salió el relleno. Por eso les digo que tienen que sellarlas bien. Jalar la masita y pellizcarles. Porque si no, se les va a salir. Como a mí. It happens. Pero no pasa nada. Entonces, eso es todo. Ya están sus empanadas cubiertas con azúcar y listas para disfrutar con su familia. Se las pueden hacer a su mamá, a sus papás, sus amigos. Super good y super fácil de hacer. Thank you so much for watching. Muchas gracias por mirar mis videos. Estaré subiendo más videos, más recetas. Pónganle like, suscríbanse y háganlas. Y si las hacen, compartan sus fotos conmigo.